Bueno, supongo que lo más impactante es lo del final, un elefante hecho chorizos. Esto es algo que se sucede en muchas ocasiones en esos poblados. Se me ha ocurrido decir de forma gráfica que todavía huelo a África porque he venido esta semana. No he estado ahí en Conaresu, he estado más abajo, he estado entre la zona de la provincia de Mpumalanga y Limpopo, que limita con el Kruger National Park, pero sí que he coincidido casualmente con uno de los problemas que aparecen aquí. Aparece dos elefantes mientras está hablando Lloyd. En un lado está Lloyd hablando y en el otro lado, en plano fijo, un elefante con dos fotos distintas. Bueno, precisamente ese elefante mató a un nativo cerca del Kruger, en Balule. He estado en Balule y en Timbabati. Entonces, ese nativo, la familia le dijo a un hermano que si no era capaz de hacer nada al respecto, que si no se tomaba una venganza, ¿no? Y el hermano efectivamente fue a por el elefante y también le mató. Es decir, en una semana mató a dos hermanos de la misma familia y he coincidido con el director que gestionó el asunto de esta muerte de dos nativos, más el cazador profesional que estando aquí en España tuvo que ir a abatirlo. Al final ese elefante lo abatieron desde helicóptero a 70 kilómetros, se había alejado porque el propio elefante tenía conciencia de que había hecho algo muy grave, muy gordo. Y me contó el director que al nativo que mató lo esparció a lo largo de casi 100 metros, desmembrándole entero, pisoteándole, troceándolo, o sea, se ensañó muchísimo con él. Bueno, estas son cosas que ocurren habitualmente en estos territorios. Muchas de ellas no se difunden. A mí en muchas ocasiones me censuran todo aquello que sea negativo o grave para la atracción de turismo y de personas allí, como pueden ser las serpientes más peligrosas, hay muchas, los insectos y los peligros existentes. Pero la realidad es que ocurre y además en frecuencias, en casos muy altos, ¿no? Con respecto a la gestión de la carne y del animal, ya lo hemos escuchado en el documental, que se reparten las cuantías económicas, todo de forma oficial y muy establecido, perfectamente establecido, de forma muy ordenada. Lo he presenciado yo, es decir, que es una realidad que he visto en muchos países, no solamente en Gonareso, lo he visto también en Tanzania, esto era Zimbabue, lo he visto en Sudáfrica, lo he visto en todos los países, en Zambia, que ahora han prohibido la caza. También he visto cómo repartían incluso los hipopótamos. Tengo un reportaje al respecto que igual pudiera llegar a difundir en alguna ocasión, aunque se difunde en los medios de comunicación que ya he dicho antes, pero en definitiva es algo habitual y se viven de esos recursos. Claro, la disyuntiva es la que había dicho antes. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que los nativos perezcan? ¿Les mantenemos con dádivas, con limosnas? O eliminamos los animales. Eso va en la conciencia de cada uno. Yo he visto conciencias muy estrictas que dicen que a ellos no les ha hecho nada a los animales, que mueran los nativos. Bueno, eso es una forma de pensar. Entonces, después de este planteamiento, quisiera escuchar alguna de las preguntas, dudas o intervención que pueden tener al respecto de toda la materia tratada. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Están de acuerdo en lo que ven? ¿Les parece como a mí muy crudo, muy cruel, pero yo no sé resolverlo? De hecho, he de decir que si alguno me aporta una idea muy buena, inmediatamente lo pongo en el siguiente documental, porque soy yo el que los guioniza y los edita y lo difundo. O sea que estoy abierto a una idea genial que resuelva todo este problema. Subsistencia de personas o subsistencia de animales, teniendo en cuenta que los animales, no obstante, independientemente de que retiráramos las personas de los terrenos, los poblados, etcétera, etcétera, terminarían haciendo esa depauperación igualmente, porque las explosiones demográficas primaverales implica un crecimiento muy elevado de la población que se convierte en exponencial a la siguiente primavera y terminaría esto
pues en una destrucción del ecosistema que, si bien es cierto, podíamos hablar de que el ecosistema se autorregenera, y es cierto que es así, se autorregula, eso puede tardar cientos de años, y esos cientos de años no sabemos si incluso, como en algunos casos ocurre, esa desertización es irreversible y no se vuelve a recuperar. Por tanto, el hombre, dentro de la pirámide ecológica, ocupa la cúspide, la punta de la pirámide ecológica, e incide y gestiona hoy en día, como en el pasado que éramos cazadores, y ahí entronco con el lugar en el que estamos, el Museo de la Evolución Humana, donde la evolución operó en beneficio de un cerebro más voluminoso, más convolvulado y más complejo para resolver situaciones difíciles y complejas, como digo. El hombre es un éxito biológico dentro del planeta Tierra. Lo que sí que tenemos que hacer dentro de nuestro éxito es gestionar bien los recursos de forma ordenada, de forma legal, y no destruir ni la fauna ni la naturaleza, sino buscar ese equilibrio, esa armonía que a todos nos gusta, nos apasiona. Quizás puede haber alguno que pudiera pensar, bueno, ¿y por qué no viven de agricultura o de ganadería? También le podría desbordar con imágenes de moscas set por miles, por millones en los vehículos en los que vamos, que no solamente nos asedian con sus picotazos, sino que incluso en una ocasión que tapamos el coche con un toldo, vinieron y casi lo cubrieron entero porque estaba lloviendo, y eso implica que la ganadería doméstica no puede subsistir en esas áreas por las enfermedades que les transmiten, independientemente de que la mosca set depende de zonas, también le afecta al ser humano. No es la llaman la mosca del sueño. No es tan peligrosa su afección como nos cuentan. Yo he filmado a muchos profesionales que venían con nosotros picoteados prácticamente a los sudafricanos. Los africanos en general occidentales les gusta ir con pantalón corto y les pican las piernas, y aunque les hacen grandes abones como nuestros tábanos, no terminan siendo enfermedades infecciosas, porque solamente unas determinadas áreas están efectivamente afectadas de esas enfermedades. Pero en definitiva sí afectan al ganado y acaban con ellos con la ganadería doméstica en un plazo de tiempo muy corto. Además de eso, hay que incidir también sobre la agricultura, porque lógicamente para esa ganadería habría que hacer grandes plantaciones para tener vegetación y poderla mantener, y por tanto significa insecticidas, significa trabajar la tierra en grandes extensiones y afección de esa idea que tenemos de África tan pura, tan natural y tan salvaje. Entonces, la disyuntiva la tenemos bien clara. O les permitimos, digo en el sentido de gestión, no en el sentido de capacidad de decisión que tengamos nosotros, sino en el sentido de idea de gestión, seguir manteniéndose de sus recursos bajo esta fórmula que hemos expuesto aquí, o tendríamos que tomar la decisión de que abandonaran esos territorios con las otras implicaciones. Esa es la disyuntiva de este mensaje, en el cual lo he entroncado con la evolución humana, porque seguimos en esa evolución en el que el cerebro ha sido el más importante dentro de todas las especies, la evolución del cerebro más complejo, que nos lleva al éxito del hombre y a nuestra proyección en el universo. Solamente, de momento hoy, un cerebro tan complejo como el humano puede desarrollar tecnología tan importante y tan compleja como para salir al espacio y seguir colonizando el resto del universo. Y esta es la parte correspondiente a la conferencia. Ahora estoy abierto a todas las preguntas. Sí. Bueno, respecto a lo que comentaba ahora y lo que salía en el vídeo, yo entiendo, supongo que cada uno tiene que defender su modo de subsistencia, ¿no? Los humanos por otro lado, los elefantes, pero estando en la misma ecosistema, que es lo que están compartiendo. No, hace un eco que no te oigo, sí, perdóname. Habla de viva voz, a ver. De viva voz. Vale, pues usted, ¿qué cree respecto a que como humanos tenemos el deber, qué deber moral o qué moralidad tenemos para controlar a otras especies y decir
solo debe haber de un rango, porque en el vídeo salía que debía haber solo, que había demasiados elefantes de los que debería existir. Bueno, también existen más humanos de los que deberían existir. Por lo tanto, ¿qué moral tenemos para decir que debemos controlar la población de elefantes? Sí, ese es otro debate, pero estoy dispuesto a abordarlo. Mira, digo por las experiencias que he adquirido. Efectivamente, si cuantificas la densidad de elefantes es excesiva, y si cuantificas la de humanos es excesiva. El problema de los humanos allí, y tienes que tomar la decisión en un momento determinado, es decir, si dices ahora, tienes que empezar a gestionarlo desde ese momento. El problema de los humanos ahí viene de tiempo muy atrás, de los colonizadores y de las ideas religiosas. En eso, como sabes, lo que ocurre es que las ideas religiosas ahí son tendentes a que la reproducción no se limite, en el caso de los humanos. Yo lo he vivido casi como una especie de divertimento que se lo toman los nativos. Es decir, yo he ido en los coches por los diferentes poblados y se ríen de los occidentales preguntándonos cuántos hijos tenemos. Nosotros decimos 1, 2, 3, se ríen. Ellos tienen 7, 8, 12, en fin, y conocen a todas las nativas que ven por las aldeas, por las carreteras, por los caminos, caminos. Entonces, ese es un problema religioso, limitar. Y además yo les recuerdo, en algún caso he llegado a discutir al respecto, concretamente con una amiga francesa que hacía reportajes a nivel internacional, pero desde una óptica más humanística. Y yo le decía que el problema residía en que los nativos no tienen ninguna prevención a la hora de tener descendencia. Es decir, que se dedican a tener niños y echarlos al mundo sin ningún cuidado, ¿no? Hay que entender que, por un lado, esos son sociedades, vamos a hablar unas palabras un poco complejas, son poligénicas y androgénicas, es decir, que tienen varias parejas. Entonces, hay que analizar por qué ha ocurrido eso. Tienen tan altas mortandades por el entorno en el que habitan, que tenían que desarrollar ese sistema reproductivo para poder subsistir. Otra cosa es que a partir de los colonizadores, a partir de los colonos, la idea religiosa impide que se tomen medidas, es decir, que la religión católica no quiere que se limite ahí la reproducción con sistemas, que ya sabemos, y lo cierto es que por un lado sí que son excesivos, son muchos, pero yo recuerdo cuando era niño que nos ponían en el colegio el termómetro aquel que, aportando limosna, iba subiendo según qué clase, ganando unos a otros, porque era para los chinitos y para los negritos, decían, sin ánimo de ser en absoluto racista, lo decían así. Lo cierto es que todo aquello que les entregaban en aquellas fechas, ahora los pequeños nativos ahora son nativos muy grandes y siguen haciendo lo mismo. Entonces, no se resuelve el problema con donación y con mendicidad, dándoles o subvencionándoles sus modos de vida. El modo de vida de ellos se resuelve con los recursos que tienen, pero el problema es que la decisión la tienes que tomar ahora. ¿Qué haces con los que existen actualmente? Habría que limitar su población, regulando esa población con sistemas de control, porque han cambiado las circunstancias. Pero eso depende de las religiones, así como suena, depende de las ONGs, que muchos de ellos los llevo en el avión y discuto con ellos, y les digo, pero bueno, ¿vosotros vais allí a resolver la vida a alguien o a resolverosla vosotros? Y ahí tendría mucho que explicar y mucho que contar y mucho que debatir. Digo porque lo vivo como experiencia, y sé lo que es recorrer 12 horas, caminos y caminos, 12 horas, se dice pronto, que las he recorrido en avioneta por arriba y luego por tierra, viendo poblados y poblados y niños y niños y niños, y sé lo que está ocurriendo con todas esas cantidades de edificios con diferentes nombres de iglesias de cualquier parte del mundo. La iglesia cristiana de no sé qué, la iglesia de Jesucristo recién nacido, la iglesia de... Te digo... Y parece que es su industria, es decir, la reproducción
y el mantenimiento de esa reproducción es la industria de todas esas ONGs y todas esas cantidades de religiones que hay por ahí. Entonces, todo eso estoy en contra y todo eso se tendría que gestionar, pero no está en mi mano. En principio, solamente lo puedo comentar. Digo porque me has preguntado que qué me parece. Creo que te he respondido suficientemente. Es que, bueno, si no te he entendido mal, estás relacionando la limitación de especie de animales selváticos con la religión. Es que no sé si lo he seguido bien. Yo te preguntaba que... La reproducción excesiva de los nativos se debe a que la ideología que allí se ha impuesto y las religiones que han imperado facilita, favorece y les fomenta que crezcan en más abundancia que los recursos existentes. Porque si no hubiera sido así, hubieran perecido al faltarles recursos. Y el perecer implicaba eso que he dicho antes de las sociedades que se habían hecho andrógenas y poligínicas, precisamente porque morían en gran abundancia. Eso, en resumidas cuentas, lo que he dicho. Pero usted no estaría a favor de regular esa... Sí, estoy a favor. De regular, o sea, de decir a la gente cuántos hijos puede tener o de controlar su población, de intentar mantenerla. Estoy a favor de que se controle esas poblaciones, porque si no, efectivamente, afecta muy gravemente al ecosistema y a los animales. Independientemente de que te digo que los animales, en este caso el elefante, es una especie muy singular que es capaz de cambiar el ecosistema, destruirlo, etcétera, etcétera. De las 860 especies, has oído ahí, de mamíferos, el elefante es el único capaz. Cuando se ha protegido en exceso, cuando se protege en exceso, y mira que te digo, en áreas donde no hay población humana, es decir, parques, reservas naturales en las que aquello está intocado e intocable, con lo cual quiere decir que no es la idea de gestión que tú estás aplicando ahora, sino hay una idea de gestión de abandono, de limitación absoluta de cualquier tipo de actividad o aprovechamiento. No. O sea que esa es la que tú aplicas. Sin embargo, el hombre hace una gestión adecuada y en aquellos parques o reservas donde se gestiona debidamente, si se hace con la debida regulación y la debida cumplimiento de las normas y la ley, se obtiene un mejor equilibrio. Para nosotros. ¿Cómo, perdón? Para nosotros. No, estoy hablando de los parques ahora mismo. En este mismo punto he hablado de los parques. Cuando hablas de regulación, no sé si te refieres desde un punto de vista antropocentrista, es decir, que va bien para nosotros, para que los elefantes no ataquen los cultivos, o te refieres a una regulación en general de los ecosistemas. Mira, los parques no se toca nada en ellos. Se visitan, tienen una gestión solamente para turismo fotográfico. Sí que se caza algo, pero bueno, es muy limitado y ya te explicaría por qué razones de peligro, en fin. Pero alrededor hay unas franjas que son áreas de seguridad y son áreas cinegéticas, de aprovechamiento cinegético. Ahí es donde todos los animales que atraviesan por exceso de población o por intención de colonizar o de expandirse, se les limita con caza selectiva. Pero en esas áreas, no en los parques. Y los parques los dejan depauperados, como has visto todo el parque Gonarisu. A mí es que, si me llamó la atención este viaje, mira que te podría hablar, me da igual, de la Patagonia, de Canadá, de Siberia, la Siberia profunda, de toda Europa, me da igual, he estado en muchos sitios viendo la realidad de esos sitios y filmándolas. No es con intención de alardear, yo soy un carpintero de esto. Yo digo, otro hace puertas, yo hago esto. Pero en definitiva, te podría hablar de todas las situaciones porque las he filmado, las he documentalizado, las he guionizado y las conozco. No de todas, perdón, de muchas, casi todas, no de todas. Entonces, si bien es cierto que en todos los sitios hay una situación distinta, que podría hablar diferencialmente, te digo que concretamente en África hay todo tipo de ensayos. El que se te ocurra ya está, o sea, casi seguro. Cualquier idea que se te ocurra ya está allí aplicada y siempre tiene las mismas consecuencias, que es las que he hablado yo en líneas generales. Entonces, por abundar en ello, te digo, en los parques no se toca nada y sin embargo, como en el Gonarisu, estaba arrasado y no se toca nada ahí, no se matan animales, no se toca. En las áreas limítrofes, para que los animales no se expandan y vayan a las zonas donde generen problemas de seguridad, de accidentes, muerte, destrucción, etcétera, etcétera, a la actividad humana,
sí se les caza, pero no dentro de los parques, y sin embargo los parques los destrozan. Entonces, son dos cosas distintas. Una, la que estás diciendo de la gestión, que ahí la gestión es no tocarlo en absoluto, y otra cosa es fuera, donde está la actividad humana. Y otra cosa es, dentro de esa actividad humana, la población, que si es excesiva o es poca. Claro, esos poblados tienen en cuenta que quieren sus derechos, es decir, que cuando se reproducen lo que quieren es tener éxito como nación, como país. No quieren que su población perezca y desaparezca. Por lo tanto, igual que aquí, ellos también nos podrían decir a nosotros, oye, mira, occidentales, a partir de mañana os morís todos, y así dejáis una zona de la región holártica intacta, preciosa para los ciervos, los corzos, los jabalíes y toda nuestra fauna. Nos podrían decir lo mismo. Pero claro, nosotros no estamos de acuerdo. Así sí, me estás reconociendo que es a partir de una visión antropocentrista de defender nuestra... Te oigo fatal con el eco, perdóname. Me estás reconociendo que es una visión antropocentrista de decir, primero nosotros, luego vosotros, ¿no? El resto de animales, y tú mismo lo estás diciendo, los tenemos controlados en un lugar y que ellos se apañen, y si lo arrasan, pues es culpa suya, ¿no? ¿Y cómo sería una visión no antropógena? ¿Cómo sería una visión no antropocentrista o antropógena? No, yo no estoy dando mi opinión, solo te estoy preguntando. No, digo, ¿cómo sería una visión no antropógena? Bueno, y quería hacerle otra pregunta, ya que bueno, se va... Pregunta? No, bueno, por responderte esto, la visión antropocéntrica, antropógena, va a ser siempre. La cultura, las palabras, todo está desde la óptica humana. Entonces va a ser siempre antropógena, antropocentrista, pues en cierta medida también, porque como especie que ha tenido éxito en el planeta, todo lo vemos desde nuestro éxito y de nuestra intención de proyección hacia el futuro y de nuestra continuidad. Y por eso yo le hacía la primera pregunta, es decir, en base a eso, en base a nuestra visión y como otra especie más de este planeta, ¿qué moral podemos tener de regular a las otras? De decir, es decir, nosotros si apenas nos sabemos autorregular nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué debemos hacerlo con los otros? Era ¿Los otros quién son, los animales? ¿Los otros quién son, los animales? ¿O estás hablando de...? Nosotros me estoy refiriendo a las personas, sí. Sí. Nosotros y el no resto somos de capaces animales. de autorregularnos y ¿por qué vamos a poder regular a los animales? Sí, solo iba por ahí. ¿Cuál era su opinión al respecto? No hacemos nada. No hacemos nada. No sé. Quiero decir que la respuesta te la das tú solo le preguntaba, ¿no? La respuesta te la das tú solo. Dices, nosotros no somos capaces de autorregularnos. Muy bien, ya no somos capaces, lo aceptamos porque lo dices. Entonces, ¿qué? No hacemos nada, no gestionamos el medio. Es que usted mismo me ha reconocido que nosotros somos excesivos en este planeta, por lo tanto tampoco somos los mejores para autorregularnos. No somos los mejores, ya has hecho un juicio de criterio y de valor. ¿Quién te ha dicho a ti que no somos los mejores? ¿Has visto los cerebros, los volúmenes de los cerebros? La ballena es la que tiene el cerebro más grande. ¿Has visto que cómo? Que la ballena es el que tiene el cerebro más grande. ¿Vamos a volumen? ¿Qué has dicho, la ballena? Es que no te oigo, ¿la ballena has dicho? Sí. No, vamos a ver, es proporcional. El volumen del cerebro y la capacidad cognitiva es proporcional. Entonces, si nosotros somos proporcionalmente un volumen de cerebro mucho mayor, tenemos una capacidad de inteligencia mayor. Eso es inteligencia, según usted. ¿Qué es inteligencia? Entonces, claro, si no, la ballena sería más inteligente que nosotros porque tiene más cabeza y más cerebro. ¿Qué es inteligencia? Porque según usted. La inteligencia es algo muy complejo, pero no tengo problema en describírtelo. Son capacidades cognitivas de memoria, de análisis, de capacidad de emitir una respuesta compleja a través de la información que recibe el cerebro como fuente central a través de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tanto, procesando esa información en todos los cerebros, en todos los casos, incluido este que tenemos aquí, se emite una respuesta. Esa respuesta, si es adecuada para resolver situaciones nuevas y complejas, a eso se llama inteligencia. Sobre todo apelando a memoria, a experiencia, etcétera, etcétera. Te lo he definido de una forma amplia. Entonces, te aseguro que entre todos los animales el que es capaz de hacer eso mejor es el hombre. ¿Tú no estás de acuerdo? Yo creo que no tengo suficiente criterio como para poder discernir y decir cuál es la mejor especie en cuanto a inteligencia. Que no tenemos es mi opinión, ahora le doy mi opinión.
No tenemos criterio para discernir. Mira, los dinosaurios... No me han entendido, lo siento. Los dinosaurios... Digo que no soy quien para decir quién es mejor o no, y porque la inteligencia, como usted bien dice, es algo muy complejo, por lo tanto... No, yo no he dicho, yo no he hecho un juicio de valor mejor o peor, sino he dicho capacidad cognitiva o capacidad de inteligencia para resolver situaciones nuevas y complejas. Yo no te he dicho que unos sean mejores y otros peores en sentido de criterio moral. De eso no he hablado. Pero no. De eso no he hablado. No obstante, podría hablarte también. ¿Cómo, perdón? Que lo dices implícitamente. ¿Que lo digo implícitamente? No. Y a mí me puede parecer mejor un animalito pequeño y más bonito y con criterios morales de bondad mayor a los humanos que hacen auténticas atrocidades. Hay animales muy inocentes, o sea, no he emitido juicio sobre eso. Te he hablado sobre situaciones complejas a resolver según las fuentes de información, visto, oído, olfato, gusto y tacto, de todo como estímulo que recibimos del entorno. Y eso, el que mejor lo hace hoy por hoy es el hombre. Mejor, usted lo acaba de decir, que mejor lo hace. Sí, pero resolver la situación. No estoy hablando del valor moral, quién es mejor o quién es peor, ¿no? Si quieres ir por ese camino, pues bueno, pero no... No, nos hemos desviado mucho del tema, es evidente. Nos hemos desviado totalmente. Quería hacerle una segunda pregunta que no tiene nada que ver con eso, si me permiten, o ya he acaparado suficiente el micro. Sí. No se ha hablado, o al menos o no lo percibo, sobre el marfil de los elefantes que se hace. No he hablado del marfil, es verdad. Bueno, el marfil de los elefantes ha sido siempre un problema para los gobiernos porque hay mucho problema de furtivismo. Los furtivos matan a los elefantes no con intención de aprovechamiento de la carne. A lo largo del documental real, es decir, el que dura 3 horas, repartido en 1:40 y 1:20, sí que hablo de eso, pero estos son unos cortes que he hecho a propósito. El marfil que persiguen los furtivos porque lo pagan en cuantías económicas muy altas, supone un verdadero problema para los gobiernos porque no se aprovecha la carne. A los elefantes les envenenan con cianuro en muchas ocasiones en las charcas de agua y en algo que para ellos es muy tentador, que son las marulas. Es una fruta, una fruta así amarilla, como unas ciruelas pequeñas, que las buscan con verdadera fruición, les encanta, entonces son capaces de atravesar zonas peligrosas para ir a acceder a ellas. Y los furtivos les inyectan cianuro para hacerse con los elefantes. Recientemente me han comentado una noticia de que precisamente en Mozambique han matado más de 300 elefantes envenenados. Seguramente ha sido por el marfil. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con la gestión. Es decir, que lo que los furtivos ocasionan son daños incluso a la economía del país y de los nativos, porque la carne ni siquiera se puede aprovechar una vez que ha sido el animal envenenado. Otra cosa es si hablas del marfil que aprovechan los cazadores, es decir, la pieza que abaten, que tiene unos colmillos grandes y que tienen un valor muy elevado. Efectivamente, a veces el marfil vale más que la propia licencia del elefante. Puede llegar a ser el animal más rentable de todos los animales que se caza. Pero eso no tiene nada de negativo porque se cazan, se abaten ejemplares grandes que están, independientemente del tamaño, no todos los elefantes por ser viejos tienen colmillos grandes. Hay elefantes muy viejos que desarrollan colmillos más pequeños. Eso es una cuestión genética. De ontogenia también, ya sabes, desarrollo del propio animal, el entorno, el alimento, el estrés, todas esas cosas. Bueno, quiero decir que no voy a entrar en esos aspectos técnicos. La cuestión está en que ese marfil que aprovechan los cazadores, que alcanza, ya digo, precios a veces superiores al propio trofeo y que es el animal que tiene el precio, o sea, el más rentable económicamente hablando, no supone más que un porcentaje pequeñísimo de la población, un 2, un 3%, los que se cazan. Siempre se hace bajo la gestión de las franjas de seguridad, siempre bajo el control y como gestión de eliminación de una serie de ejemplares que ocasionan daños, molestias, que pasan por esas áreas de seguridad. Y además, lo más importante para la sensibilidad humana, que a mí también me afecta, y como sabrás yo sufro tanto o más que tú cada vez que veo esas cosas, que las tengo que filmar porque si no, no había manera de traerlo, yo soy el mensajero. Lo cierto es que
esos animales que se abaten siempre buscan ejemplares viejos, es decir, animales que están en sus climas de desarrollo, en sus 10 últimos años de vida, cuando ya casi no son reproductores, han cumplido su ciclo vital, y cuando la disyuntiva es dejarle morir y sin ningún tipo de aprovechamiento, o aprovecharlo en sentido cárnico y en sentido económico como pieza que alguien en el mundo paga por abatirla. Entonces han decidido gestionarlo bajo esa óptica las autoridades de esos gobiernos, y además te digo que de una forma inopinable, es decir, esos gobiernos cuentan con científicos tan buenos como podamos tener aquí en España, científicos, llamarlos bien preparados, como grandes titulados en biología, en ecología, etcétera, etcétera, y ellos mismos garantizan y aconsejan que se haga de esa manera. Lo hacen de forma técnica, porque saben que es en beneficio hasta de la propia especie. Ten en cuenta que esos elefantes entran a ser animales putrefactos, inaprovechables, y que generan 1000 problemas. Con lo cual, a mí la gestión, si bien es cierto que se acelera, es decir, que no muere de una muerte natural, dentro de mi sensibilidad la acepto, con las reservas de decir siempre, cuando he escrito algo al respecto, añado una palabra: desgraciadamente. Añado siempre la palabra desgraciadamente, porque más bonito sería que fuéramos una especie contemplativa, que nos dedicáramos a disfrutar, a ver la naturaleza de forma poética, pero desgraciadamente hoy seguimos cazando y subsistiendo para comer. O sea, subsistiendo, digo, del entorno, del aprovechamiento de los recursos para comer, para vivir, para poder continuar. Entonces, desgraciadamente, lo tenemos que seguir haciendo, o lo seguimos haciendo. Y si no, mañana puedes tener una decisión, suponer un problema más, te autoeliminas, con perdón de esta expresión. Quiero decir que todo el que no esté de acuerdo, que empiece a practicar con el ejemplo, porque afecta. Mira, ahora he estado es ilustrativo este ejemplo, he estado en una zona, hemos recorrido mucho terreno, 2.600 kilómetros vine el lunes, el martes estaba aquí. Hemos recorrido desde la frontera de Mozambique hasta Botsuana. Estuvimos a 50 kilómetros de Botsuana y a 80 de Mozambique. Hemos recorrido un área muy grande. Y recorrimos una zona de naranjales, una finca de 3.000 hectáreas de naranjales, donde había que ir a abatir hipopótamos. El que come naranjas y piensa que por ser vegetariano o por consumir zumo de naranja no afecta a la fauna, es decir, no hace daño cárnico, está equivocado. Vivimos en un mundo integral. Los oficios se diversificaron hace 3.000 años antes de la actualidad, o 1000 antes de Cristo, y el que hace el cuchillo es igual de culpable que el que se come lo que ese cuchillo mata y descuartiza. Somos integralmente culpables de todo si lo vemos desde esa óptica. Bueno, pues allí había que abatir hipopótamos que se metían en las charcas de regadío de esos naranjos. Ocasionan daños en los naranjos, ocasionan daños en la agricultura y matan del orden de 3 o 4 nativos. Tendrías que verles lo asustados que están, y te podría contar muchos casos muy dramáticos, y ver que ellos de todas quieren seguir viviendo y quieren que alguien les elimine ese problema. Entonces los hipopótamos, en gran cantidad y en gran abundancia, he filmado toneladas de ellos, de los ríos que están a 5 o 10 kilómetros, etcétera, por la noche se mueven y se van hasta esas charcas. Son charcas inmensas, son balsas que son casi lagunas. Bueno, pues ahí viven los hipopótamos y por la noche matan nativos, por la noche se comen los cereales, las plantas, etcétera, etcétera. Y el gobierno establece una serie de licencias para que se abatan esos animales. O sea que cuando mañana estés tomando un zumo de naranja, que viene de allí, porque no quiero mencionar las marcas, pero cuando vi las marcas me sorprendí yo mismo en la carretera. Cuando vi las marcas digo, anda, la marca o sea, son marcas que consumimos aquí. Por tanto, cuando mañana estés tomando un zumo, sabes que un trozo del hipopótamo, de los que yo vi abatir y que los filmé, que fueron 3, eres un poco responsable si sigues consumiendo zumo naranja. Y si comes vegetales o comes piña, te seguiría contando muchos casos. Desgraciadamente, no, perdonadme si pensáis que alardeo, no me gusta alardear, ya digo que hago puertas y estas son las puertas que yo hago, soy carpintero, aprendiz. Pero desgraciadamente he tenido un poco capacidad
de ubicuidad, es decir, de estar en muchos sitios a la vez, porque los aviones hoy en día te permiten esa circunstancia. Mientras estamos aquí, mañana por la mañana estaré en otro país y en ese país estaré viendo otra serie de circunstancias que me hacen tener eso que ha descrito Aurora, de una visión integral y compleja y directa, sin ánimo de alardear. Repito, soy un simple aprendiz, pero es una realidad y la filmo y la tengo filmada documentalmente y la vivo diariamente. Por eso puedo responderte todas las preguntas y muchas más. Y inevitablemente estamos donde estamos porque estas circunstancias nos hemos encontrado con ellas y se intentan gestionar, no creas que están abandonadas. Hay grandes cerebros pensantes y repito, si me das una idea, mañana la empiezo a aplicar en un documental y la empiezo a difundir. Si me das una idea para resolverlo, mañana dejamos de matar animalitos, que a mí me gustan más que a ti, porque me he dedicado a esto. Bueno, perdón, no sé si te dedicas a esto. Bueno, yo quería preguntarte... ¿Quieres seguir? Sí. Bueno, yo la verdad... Perdón, que es que le he hecho una pregunta. ¿Te dedicas al entorno ¿Te dedicas a este entorno de los animales y estas cosas? Cuando la tengas me llamas y la aplicamos. Yo estoy de acuerdo, yo quisiera hacerlo, a mí me parece una barbaridad. Mi opinión ya. Te la he dado ampliamente, para eso he venido. Te la he dado ampliamente, para eso he venido y he expuesto todo esto. Muy buenas tardes. Has comentado, ¿no?, que el hombre está en la cúspide de la pirámide ecológica y tiene el deber de gestionar la naturaleza. No he dicho que tenga el deber, o que gestiona la naturaleza. Yo creo que tenía razón la persona que te ha hablado antes. Es una visión antropocentrista de lo que es la naturaleza. Gracias a Dios, hoy la disciplina, la biología, los estudios, la ciencia va por otro lugar. Existe la disciplina de la biología de la conservación, que no considera al hombre como el gran gestor de la naturaleza, que habla de la no intervención, por ejemplo. Bueno, concretamente, no intervención en la naturaleza y todo esto, ¿no? Concretamente, yo he visto el documental, sinceramente me ha parecido un poco como que los elefantes tienen la culpa de lo que está pasando en África. Yo creo que la culpa de lo que está pasando en África no la tienen los elefantes, ni la tiene la Iglesia Católica, por ejemplo. Lo he dicho yo. De que la gente está viviendo en unas condiciones. La Iglesia Católica, he dicho muchas iglesias. Bueno, el problema que hay en África con los elefantes, que has tocado ahora el tema de refilón, es el furtivismo. El kilo de marfil vale 1.500 euros el kilo. El cuerno de rinoceronte negro vale 400.000 euros el kilo. No es verdad. Eso te lo puedo documentar yo cuando quieras. El de elefante, 1.500 euros el kilo. Ahora mismo tenía que estar allí yo. Vale. Están cazando. No te preocupes, que ya te voy a dar una página para que lo leas. Están abatiendo rinocerontes. Me dejas acabar y luego sigues tú. El problema es el furtivismo. El elefante ha descendido de 1 millón de ejemplares a medio millón de ejemplares. Y esto no es porque los pobladores nativos necesitan carne y matan elefantes. Estás mezclándolo todo. Esto es culpa del furtivismo. No, estás mezclando. Por ejemplo, yo también déjame hablar y luego contestas. También me quedo impresionado cuando hablaba un cazador como que ellos son los grandes conservadores y los salvavidas de los pobladores locales. En Namibia, por ejemplo, la carne la distribuye los gestores del parque. Los guardas matan a ese exceso de población y lo distribuyen. No son cazadores, son los guardas. Hacen controles de población. Muchas cosas y se me va a olvidar responderte. Perdona, espera que eso digo. Bueno, te voy a decir, el kilo de marfil y el kilo de cuerno de rinoceronte no tiene que ver. Te digo que ahora mismo podía estar allí filmando y de hecho me habían propuesto desde el día 20 y he estado y he filmado rinocerontes, la caza de los rinocerontes, por qué, cuánto vale, cómo les meten el chip, lo tengo todo filmado, te digo. Y el kilo de rinoceronte por los furtivos lo pagan a 15.000 dólares, perdón. El kilo de cuerno de rinoceronte. ¿Sabes cuánto pesa un cuerno? Rinoceronte negro. ¿Sabes cuánto pesa el kilo de rinoceronte? No lo sé. El kilo de... Bueno, pues pesa el de adelante entre 7 y 8 kilos y el de atrás tiene 3 kilos. Los he tenido en la mano, los he pesado, les he visto, en fin. Pagan eso en origen, en destino, en los países orientales. Asia, sí. China, sí, Asia, Vietnam, Tailandia, China, pagan 27.000 dólares. Es decir, que de aquí a allí, de esos 15.000 se convierten en 27.000, pero no 400.000. Vale, ya. Primera esa. Segunda,
Segunda, y lo hacen polvo para unas cosas muy raras, tradiciones de medicina tradicional y unas creencias rarísimas que a ver si dejan de hacerlo, cierto. Pero, segunda, el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro. Los rinocerontes blancos, que yo les he filmado y he estado con ellos, y un documental y muchas cosas de rinocerontes negros, y de los rinocerontes blancos y de los rinocerontes negros también, precisamente hay abundancia de rinocerontes blancos ahora mismo y se están abatiendo muchos. Ahora hay unos personajes de un país de Europa matando unos cuantos, van con avioneta y demás. Te digo que podía haber estado allí, me he venido, en fin, a lo que voy. Y rinocerontes negros hay muy pocos porque no se pueden cazar. Y te lo digo, si me crees, porque lo he vivido. Yo recorro las fincas privadas y las reservas allí en África, donde tienen muchos rinocerontes, y podría enseñarte incluso cómo les cortan para aprovecharla. En fin, ese es otro. Desgraciadamente yo no pienso que la gestión... Termino de responder eso. Y los rinocerontes negros casi no abundan, es decir, escasean y hay muy pocos y se van a extinguir precisamente, fíjate, porque no se cazan, porque los blancos estaban extinguidos por los colonos, los colonizadores en 1820 fueron allí y empezaron a arrasar con la fauna desde el Cape Town, desde Ciudad del Cabo hacia arriba, que lo descubrieron porque pensaban que África se acababa en el Sáhara. Bueno, los rinocerontes blancos los han estado desde hace 20, 30 años reintroduciendo en muchas fincas, y he estado con ellos. Bueno, podría haber traído fotografías de que he estado con ellos, pero de aquí a ahí, el lunes, o sea que he estado, y muchos, 4 o 5, y aprovechándoles el corte de los cuernos, porque es otra forma cinegética, matándole, no matándole, haciendo la fotografía y cortando, aprovechando el cuerno, que es otra forma, en fin. Y hay muchos rinocerontes blancos. Ahora mismo hay problemas de exceso de rinocerontes blancos. Si el rinoceronte negro, que yo no estoy de acuerdo en estas formas, pero si el rinoceronte negro se permitiera cazar, todos aquellos que han reintroducido blanco, reintroducirían negro, porque sería rentable. Mira, perdona un momento. Hablar de que a ver si se permite cazar el rinoceronte negro en África es como decir que a ver si se permite cazar el lince en España. No he dicho eso. He dicho que si, está prácticamente extinto, y es culpa de la caza y del furtivismo. Mira, el problema es que tú coges la sartén, tu forma de ver las cosas, tu cerebro coge la sartén por donde quema, pero se puede coger por un mango que no quema. Te hablo de datos científicos. El mango que no quema, que te he dicho que si se reintrodujera con intención de que esa especie cuando abundara se pudiera gestionar, que es distinto, entonces abundaría. Mientras que al estar prohibido nadie tiene interés en reintroducirlo, porque hay mucho terreno del Estado y mucho terreno privado que además el rinoceronte negro ataca sí o sí casi siempre, desde cierta proximidad, el blanco no, donde al reintroducirlo en todo eso privado, entonces incrementaría la población igual que el blanco, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les interesa, no lo gestionan, no lo reintroducen, te repito, no te estoy diciendo que lo metan para cazar, sino que lo reintroduzcan. A partir de que lo reintroduzcan, se podría hacer posteriormente, si hay éxito, como con el blanco, una gestión. Ahora tú saltas rápidamente y te metes en medio de las sartén y dices, no, es para matarlos, no. Claro, no es para matarlos. Recuperarlos, y cuando se recuperen... Yo simplemente mi opinión es que yo no entiendo por qué la única gestión que se conoce es caza, caza y más caza. No sé, no lo entiendo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, el tema volvemos al planteas un debate si es lícito. Dame tú una idea y la cambiamos. No, hay varias ideas. Por ejemplo, el trabajar con métodos de prevención a las comunidades locales. ¿Qué es métodos de prevención? Para que no entren los elefantes a comerles. Sí, ¿sabes qué pasa? Que con el dinero de el ecoturismo, el ecoturismo, por ejemplo, en Tanzania no se caza. Bueno, genera más recursos económicos a las poblaciones locales que la caza. Escucha que te digo, precisamente hablas de la prevención. ¿Sabes que con los recursos de los elefantes lo primero que hacen ellos es poner pastores, ¿sabes lo que es un pastor eléctrico, no? Pastores eléctricos alrededor de los poblados, porque entran y les destrozan y les machacan por la noche. Entonces, lo primero que hacen cuando tienen recursos económicos provenientes precisamente de esos que les machacan es poner pastores eléctricos. Estupendo. Segundo, en Tanzania no se caza vista al público, pero se hace una gestión. Sí. Y la tontería de los rusos, que la has mencionado tú aquí, y perdóname que lo mencione como tontería, de que lo maten los guardas. O sea, ¿tú prefieres pagar a unos guardas que maten los animales a que unos cazadores nos paguen
y no incrementemos los impuestos? Sí, yo prefiero que el control de población, los controles de poblaciones... Déjame terminar. Termino ya. Yo prefiero que los controles de poblaciones y de ejemplares, concretamente en parques nacionales, cuya finalidad tiene que ser la conservación, su primera, la realice la Administración. La Administración. Es mi opinión, ¿no? Sí. Todo el tema de la caza, yo no me creo, yo concretamente, y según lo que he leído, y existe la ciencia... Has leído. Genera ¿Has leído? A ver, ¿me dejas acabar? Y hablas tú. Genera mucho más recursos económicos el ecoturismo que la caza. Mentira. Me gustaría que el diálogo se abriera más personas, que no sean tan prolongadas las intervenciones. Bien. Había ahí una persona que quería intervenir. Bien. Sí, por decirle nada más lo de los rusos. Los rusos he leído hace muy poco que precisamente quieren hacer lo que has dicho tú, es decir, que no le contestes porque él no tiene posibilidad de contestarte. Guardas, pero si son guardas, fíjate, ¿les pagamos con nuestros impuestos? Juan Carlos, habíamos quedado que era la hora de ellos. Yo me refiero a la población humana que no ha evolucionado en África como en otros, como en nuestro territorio. Entonces, ¿a qué es debido la no evolución en toda esta zona de África siendo tan antigua como es? Bueno, en primer lugar, ahí sí entramos en un tema de evolución y además es interesante. Si han evolucionado igual que nosotros, o sea, si analizamos anatómicamente no se puede hablar de diferencias morfológicas, anatómicas, dimorfismos de ningún tipo. Han evolucionado igual que nosotros. Lo que sí que es cierto es que no han evolucionado culturalmente igual que nosotros. ¿A qué se debe? Pues que eso ya está muy difundido por la casa en la que estamos. A que en el avance de Homo erectus a través de, bueno, primero habría que hablar de los australopitecinos, australopithecus afarenses, australopithecus africanos, australopithecus robustos, circunscritos al continente africano, y después Homo habilis, y el primero que empieza a salir, se encuentran restos del Homo erectus. Homo erectus coloniza el Gran Norte gracias a una nueva y un desarrollo de tecnología, el fuego y armas más complejas. Esas armas más complejas cada vez, gracias al uso de las manos, gracias al uso de la inteligencia y gracias de esas capacidades cognitivas que hablábamos antes, y gracias a la adaptación al medio y a la utilización de instrumentos cada vez más complejos, fue desarrollando una tecnología más valga la redundancia, compleja, que implica una evolución tecnológicamente superior a aquellos poblados que no han avanzado, sino que, o todavía hoy en día, mis amigos se enfadan con los nativos porque tienen la filosofía de Dios proveerá. Tengo amigos que van a buscar fruta para el campamento y los nativos dicen, bueno, pues cógela que ahí está. Nosotros tenemos otra mentalidad. Nosotros la cogemos, la ponemos en cajas, la distribuimos, la ponemos a la venta. Ellos no, ellos hoy Dios proveerá. Tienen un clima tan benigno y tanta abundancia en los sitios donde hay, claro, donde no hay pues están perdidos, pero tanta abundancia que tienen esa mentalidad. Lo que les enfada a los occidentales que van allí a hacer gestión de lo que sea. Entonces, un problema es de evolución como humanos, que han evolucionado igual, y otro tecnológico. Y de complejidad de nuestras industrias. Eso depende del avance hacia el Gran Norte. Cuanto más al norte, más se ha ido evolucionando. De hecho, casi podemos decir que las sociedades más norteñas, sin entrar en los climas extremos, son tecnológicamente, también lo vemos, porque eso sí se puede comparar, más avanzadas que las más sureñas o más mediterráneas. Eso es un problema de desarrollo tecnológico en el sentido cognitivo. Es que a mí lo que me extraña es que es el único continente que no ha avanzado tecnológicamente. ¿A qué es debido eso? ¿A un espíritu religioso? No, lo he mencionado. Vamos a ver, sí han avanzado. Las ciudades y los poblados grandes tienen tecnología y están casi homogeneizados en sentido de desarrollo de todas nuestras industrias y nuestra tecnología en los poblados grandes. Hablemos de las capitales de cada uno de esos países. Otra cosa es si nos ceñimos a las áreas circunscritas de los primitivos más de los lugares más recónditos. En esos sitios más recónditos de los que precisamente a los que nosotros vamos, no han avanzado por esa frase que te he explicado, Dios proveerá. Se han acostumbrado a que como del medio tan maravilloso, bueno,
perdón con esa frase, es que esa frase no es una cuestión religiosa, es una cuestión de dejadez. He dicho la palabra Dios proveerá por mencionar una forma gráfica que nosotros utilizamos mucho. Decir, bueno, ya mañana ya veremos. Bueno, perdón, o sea, con la expresión religiosa occidental. Olvida el tema religioso y piensan simplemente, ellos tienen muchos dioses, piensa simplemente que mañana ya veremos, ya está. Bueno, yo realmente considero que no es un tema que tenga que ver con esta conferencia, pero evidentemente hay muchas razones, no son solamente religiosas, y desde luego mucha culpa también es de nosotros, de aquellos que están desarrollados. O sea, no les dejamos de desarrollarse, porque si fueran cazadores de verdad, ellos mismos regularían la fauna de su ámbito, porque es así, porque la cadena trófica funciona, y sin embargo sí que les ponemos normas y el dinero en la mano y los rifles y otra serie de cosas que al final lo que hacen es que se vuelvan cómodos, porque nosotros ya les damos lo que queremos como limosna, porque somos así. O sea, eso es una reflexión que creo que nos tenemos que hacer, que no es solamente porque ellos tengan un carácter, sino porque nosotros los utilizamos como hemos querido. Sí. Los desarrollados, y hemos intentado sacar materia de allí sin que el desarrollo sea integral de las poblaciones. Bueno, tocar ese tema es mencionar una palabra que es inevitable. África es un polvorín. Si tocas esos temas, estalla. Yo tengo que tener mucho cuidado con los temas de los gobiernos, con las sensibilidades de los nativos y con las fricciones sociales que allí hay. De hecho, los evito, y ellos me ayudan a evitarlo. Me dicen, no filmes eso. Digo, no tiene que ver lo que yo filme con lo que yo luego ponga en los documentales. Me parece que tienes otra pregunta. Sí. Hola, yo lo que he entendido, a ver, desde mi humilde opinión, que bueno, el cazador europeo llega, le da dinero al gobierno, el gobierno, que es completamente corrupto, se lo queda. No es así. Uy, la mayoría de los gobiernos africanos sí. Pero no como tú estás diciendo, el reparto. Bueno, el gobierno se queda con el dinero y luego ya... Algunos. Vale, el cazador es perfecto, pero resulta que se queda con la mejor parte, con el marfil, que es lo que más vale el dinero. La carne se lo da a ellos. ¿Por qué no cazan ellos y gestionan el marfil ellos? Porque ahí es donde está la pobreza de África. Muy bien, porque no les dejamos. Tienen toneladas y toneladas en almacenes que les cuesta más dinero la vigilancia que lo que vale el marfil. Zimbabue tiene del orden de 10 toneladas de media en los almacenes recogidos en los parques o sea, 10.000 kilos de media recogidos cada año en los parques por los guardas y los rangers, y los almacenan en un sitio donde o los queman por las normas de Occidente de prohibir el comercio y el tráfico de marfil, o los dejan ahí pudrirse con el problema, repito, del coste de guardería y de vigilancia, que es más alto que lo que tienen los gobiernos para vigilarlo. Es decir, que independientemente de lo que pienses de los otros marfiles, simplemente por mortandad natural de 70.000 ejemplares al año, supone un exceso de marfil que tienen que quemar o destruir. Algunos gobiernos, inopinadamente, es decir, que no aceptan opiniones al respecto, han decidido comercializarlos, independientemente de que se han enfadado los ecologistas. Pero es que la otra disyuntiva era que se pudriera o que lo quemaran. Entonces han destinado el dinero de esas ventas de marfil, siempre con unas normas muy estrictas. Te podría explicar las normas tan estrictas que hay para los rinocerontes, no, pero firmadas ya por mí. Que son las 10 de la noche, También, por favor. Bueno, cuando he ido a algún sitio he estado 3 horas y no me dejaban marchar. Ya, pero nosotros tenemos horarios y además están automatizados, o sea que puede llegar un momento en que se nos apague la luz y tengamos que salir a oscuras. Así que yo creo que lo dejamos.